Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por a través de los cánticos poder reconocer tu grandeza, tu poder, tu majestad, Señor. Queremos ahora abrir tu palabra y queremos que nos ayudes a poder responder adecuadamente ante tu grandeza, Señor. Ayúdanos a entender y aplicar estas verdades. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Job capítulo 37. Job capítulo 37, por favor. El capítulo 37 de Job nos habla acerca de la grandeza de Dios y nos muestra que la grandeza de Dios espera una respuesta de nuestra parte. En este capítulo se muestra que aquellos que reconocemos la grandeza de Dios debemos responder tomando 5 decisiones. La primera decisión de aquel que reconoce la grandeza de Dios se encuentra registrada en los primeros 5 versículos. La Biblia dice: por esto también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. El versículo 1 empieza con la frase por eso. Está conectada a lo que Eliú había dicho en el capítulo 36. Él había hablado acerca de la creación y de la grandeza de Dios, y como respuesta a la grandeza de Dios, él dice: por eso también se estremece mi corazón. No podemos llegar a quedarnos impávidos en torno a la grandeza de Dios. Cuando un creyente está bien con Dios, la grandeza de Dios debe afectarle. Aquí la voz de Dios se describe a través de truenos, de relámpagos, de la majestad de Él. ¿Sabe? Es importante que nosotros nos demos cuenta que la grandeza de Dios espera una respuesta de nuestra parte. Los versículos 3 y 4 en otra versión dice: resuena por todo el cielo sus relámpagos, brilla en todas direcciones, después llega el ruido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. Relámpagos, versículo 3. Trueno, versículo 4. El escritor conocía un concepto científico. Relámpago, la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Y por eso el relámpago llega antes que el sonido, que el trueno. La voz de Dios, descrita con potencia, con truenos, con relámpagos, con rayos. La Biblia enseña el hecho de que a través de la creación Dios se comunica con nosotros. Observe una cita ahí en la pantalla en el Salmo 19 donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la gloria de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Observó,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de las manos. Dios ha puesto su creación para comunicar verdades acerca de Dios. Romanos 1 nos enseña que Dios a través de la creación nos dice a nosotros acerca de su grandeza, acerca de su deidad. Entonces es importante que a esa grandeza de Dios nosotros respondamos. Una gran ventaja que nosotros tenemos es que ahora no solo contamos con la creación que nos comunica la grandeza y la deidad de Dios, ahora usted y yo contamos con la palabra de Dios completa y nos permite a través de la Biblia nosotros conocer con más detalle, con más profundidad la grandeza de Dios. Verso 2. Oíd atentamente. Hermano, la única respuesta aceptable para aquel que dice creer y seguir a un Dios grande, aquel que reconoce la grandeza de Dios, es escuchar la voz de Dios. Oíd atentamente. ¿Cómo está nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra de Dios y meditar en lo que Dios dice? Si yo quiero responder adecuadamente a la grandeza de Dios, yo necesito darme cuenta que debo escuchar a Dios. Debo pasar tiempo en la palabra de Dios. Y a veces la Biblia se ha convertido en un lindo adorno de la casa donde está empolvándose y nosotros no dedicamos tiempo a leer, a meditar en la palabra de Dios. Alguien que dice, que cree, que sigue a un Dios grande debe responder a esa grandeza escuchando la voz de Dios. El escritor nos da una segunda decisión que deberíamos tomar si queremos responder adecuadamente a la grandeza de Dios. Los versículos del 6 al 13 nos hablan de esta decisión. La decisión de reconocer que el control lo tiene Dios. Observe versículo 6. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. ¿Sabe? Nosotros hemos entendido incorrectamente que cuando vemos nieve, lluvia, aguaceros, lloviznas y todas las cosas que pasan en la naturaleza, eso es un tema, sucede todo eso porque la madre naturaleza así lo quiso o porque son circunstancias determinadas que produjeron eso. Y la verdad es que nosotros deberíamos ver atrás de la nieve, de la llovizna, de los aguaceros y de otras expresiones en la naturaleza, deberíamos ver a un Dios que está en control de eso. Él le dice a la nieve, desciende. Él le dice a la llovizna, Él controla los aguaceros torrenciales. Dios está atrás de todo eso, no la madre naturaleza, no la Pachamama, no eso, es Dios, un Dios creador que controla su creación. Observe otro ejemplo, versículos 7 y 8. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. En esa época, cuando llegaba el invierno en Palestina, estaba caracterizado por nieve y por torrenciales lluvias. Así es que en esa época
se paralizaba la actividad agrícola. No había algunos de los medios y algunas de las maquinarias que hoy se utiliza en los lugares donde cae nieve. Así es que la gente ya sabía que en esa época se paralizaba la actividad agrícola y las personas se retiraban a sus casas y en sus casas ocupaban ese tiempo, entre otras cosas, para reconocer su obra, para meditar en la grandeza de Dios. Las bestias llegaban a reaccionar de la misma manera. Por instinto se daban cuenta que había cambiado el clima y ya estaban en el invierno y lo que hacían es meterse a sus escondrijos para cuidarse, algunos para hibernar. Y sabe, cuando nosotros observamos la grandeza de Dios, no solo al contemplar la creación hermosa de Dios, sino al contemplar la grandeza de Dios a través de su palabra, nosotros deberíamos tomarnos tiempo para reconocer su obra, para reconocer que Él está en control, para reconocer que las cosas que pasan en la naturaleza no son casualidad. Dios está en control de lo que sucede. Observe cómo responden los torbellinos y el frío ahí en verso del 9 al verso 11. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la nieve, la niebla. Observa, Dios soplando, Dios controlando. No es algo que sucede por casualidad, por ciertas circunstancias. Dios está en control de los vientos, del frío, de los vientos del norte, de cómo se hace el hielo, cómo se congela, cómo se mueve la densa nube, cómo se esparce la niebla, de cosas que nosotros cuando las vemos en la naturaleza o en un día frío como esto, concluimos, sí, el clima está así. Es Dios atrás de todo eso. Dios está en control de cada uno de esos detalles. Observe los versículos 12 y 13, por favor. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote y otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Asimismo, por sus designios, palabra que significa dirección sabia, consejo. Las cosas que pasan en la naturaleza son producidas por la dirección de Dios. La palabra designios es escogida por el escritor pensando en lo que hace un piloto o hace un marinero con una embarcación. La controla, la guía a cierto lugar. Él está en control, no la embarcación. Y de la misma forma Dios controla su naturaleza y como dice el versículo 13, a veces la utiliza para azotar, a veces la utiliza para castigarnos a nosotros y otras veces para tener misericordia cuando cae lluvia tan necesaria para los terrenos, para los sembríos, para nuestra alimentación. No es casual. Dios está en control. En la tierra, lo que Él les mande. Dios ordena. La naturaleza responde a la voz de Dios.
la lluvia, la nieve, los rayos, los relámpagos, todos responden en obediencia a Dios porque ellos reconocen que Dios está en control. ¿Qué de nosotros? Nosotros somos tan obedientes como la naturaleza. Nosotros hemos reconocido que Dios está en control, que Él es el que tiene el control. Y sabe lo que sucede es que la grandeza de Dios, a esa grandeza de Dios, nosotros sus hijos debemos responder reconociendo que Él está en control. Y lo que pasa en nuestra vida es que nosotros pensamos y creemos que nosotros estamos en control. Es mi vida, yo hago lo que quiero, yo tomo mis propias decisiones, yo tomo esta decisión acá para beneficio de mi familia, de mis hijos, de mi negocio, de mi iglesia. Yo soy el que decido. Yo no necesito a Dios, yo no necesito leer la palabra de Dios para encontrar en la Biblia la dirección para mi vida, para tomar decisiones. Eso no es reconocer la grandeza de Dios. Cuando yo de veras reconozco la grandeza de Dios en mi vida, me acerco a este libro. Yo necesito la dirección de Dios en mi vida a través de la Biblia. Pero si sigo creyendo que yo estoy en control, que es mi vida y yo hago lo que yo quiero, yo me aparto de la Biblia, porque no quiero saber qué dice Dios, porque yo quiero tomar mis decisiones, porque no quiero que alguien me cuestione, porque yo ya soy grande, ya soy viejo, ya tengo experiencia. Así es que yo estoy en control. Yo hago lo que yo quiero porque es mi vida. Y sabe, cuando es así, la grandeza de Dios solo es un concepto. Pero cuando un hijo quiere responder adecuadamente a la grandeza de Dios, reconoce que Él está en control. Y reconoce que yo, como parte de esa creación, debo reconocer que Él está en control. Y debo buscar la guía, la dirección, y debo ser obediente a lo que Él me muestra. Como lo hace la lluvia, la nieve, los rayos, las nubes. ¿Sabe? Hay una tercera decisión para aquel que quiere responder adecuadamente a la grandeza de Dios. Los versos 14 al 18 registran esta decisión. Empezamos en el versículo 14 donde dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Sabe, en un mundo que va tan rápido, nosotros no tenemos tiempo para detenernos. El Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eliú le dice a Job: detente y considera las maravillas de Dios. Y nosotros estamos tan ocupados en nuestras actividades que no tenemos tiempo para eso. Así es que el hecho de detenernos y considerar las maravillas de Dios es algo que no nos podemos dar el lujo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio las maravillas de Dios en la creación? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo vimos un atardecer hermoso? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos ahí desconectados de otras cosas y vimos y observamos la naturaleza, los animales y todo eso? ¿Sabe? Uno de los problemas es que somos citadinos. No estamos en contacto, en mucho contacto con la naturaleza. Y sabe, podemos ver las maravillas de Dios en la creación y podemos ver las maravillas de Dios en la palabra de Dios.
Pero para que eso sea cierto, nosotros necesitamos detenernos y considerar esto. Pero en una vida tan ocupada, con un montón de cosas que tenemos que hacer, nosotros hemos aprendido a hacer más de una cosa en nuestra vida. Entonces puedo leer la palabra de Dios y puedo estar pendiente de las notificaciones que me entran a mi celular. Entonces, con un ojo estoy leyendo la Biblia y estoy pendiente del celular para ver qué mensaje me mandaron y qué es lo que sucede. Te sugiero que te bajes una aplicación, un app, como dicen los jóvenes. ¿Sabes cómo se llama esa aplicación? Respeto. Detente y considera las maravillas de Dios. Y no hay nada más importante, nada más urgente que abrir la Biblia y escuchar y detenernos, escuchar la voz de Dios. Y cuando venimos a la iglesia, no hay nada más importante. No hay una llamada entrante urgente, no hay nada más importante que enfocarnos y concentrarnos en cantarle a nuestro Dios, en alabarle, en escuchar su palabra, en tomar apuntes, en recibir todo lo que necesitamos recibir. Detente y considera las maravillas de Dios. Aquí podemos encontrar. Y quizás es la decisión que tú y yo debemos tomar en nuestra vida tan importante, donde en ocasiones decimos no hay tiempo, pero sí podemos pasar varios minutos, muchos minutos en las redes sociales. No es tema de tiempo, hermano, es tema de prioridad. Debemos aprender a detenernos en las Escrituras y considerar las maravillas de Dios y conocer la grandeza de Dios. Quizás tú y yo necesitamos tomar esta decisión, detenernos cada día y considerar las maravillas de Dios. Eliú va a tratar de que Job vea la grandeza de Dios y aprenda a detenerse y a considerar sus maravillas. Y le va a hacer 4 preguntas para ayudarle a identificar, a reconocer la grandeza de Dios. En el versículo 15, la primera pregunta: ¿sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Está hablando de los relámpagos. Para nosotros los relámpagos producen miedo, susto, saltamos del asiento cuando cae un relámpago muy cerca. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? ¿Cómo a los relámpagos los pone en concierto? ¿Sabes tú, Job, cómo sucede esto? Y sabe, aunque hemos crecido en el conocimiento de la naturaleza, todavía hay un montón de cosas que no conocemos. Como el rayo, esa descarga eléctrica, ahí en las nubes llega a producir un relámpago que se expresa a través de una línea de luz de la nube al suelo. Y segundos después escuchamos el relámpago porque la luz viaja más rápido que el sonido. ¿Sabes tú? Aunque hay información, todavía somos tan ignorantes en torno a los detalles de cómo funcionan las cosas. Verso 16, segunda pregunta. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Otra versión de la Biblia dice: ¿sabes tú cómo flotan las nubes en el aire? Prueba admirable de su perfecta inteligencia. ¿Por qué flota una nube en el aire?
¿Sabes cuál es la respuesta que yo tenía antes de estudiar esto? Yo pensaba que la nube flotaba porque el agua estaba en estado gaseoso y el agua en estado gaseoso es menos pesado que el aire y por eso puede flotar la nube en el aire. Esa hubiera sido mi respuesta hace una semana. Me puse a estudiar. No es cierto. Cuando tú ves una nube, el agua que está en la nube está en estado líquido, no gaseoso. Cuando el agua empieza a estar nuevamente en estado gaseoso, la nube se vuelve transparente y llega al punto en el que tú ya no puedes ver la nube. El hecho de que nosotros podamos ver las nubes nos lleva a la conclusión de que el agua que está ahí en las nubes está en estado líquido. Y el agua es más pesada que el aire. ¿Y por qué la nube no se cae? Y tengo toda una página de una explicación científica y no te la voy a dar para que si quieres saber cómo, te metas a internet y dejes un ratito el Facebook y investigues y veas por qué sucede esto. Otra maravilla de la creación de Dios. Verso 17, tercera pregunta. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando el sol sosiega la tierra con el viento del sur? En esa época, el verano traía desde el sur un viento que pasaba primero por el desierto y al pasar por el desierto traía consigo un calor abrasador. Y por eso Eliú le pregunta, ¿por qué están calientes tus vestidos? En verso 18 le hace una cuarta pregunta. ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? ¿Sabes? Cuando es verano, nosotros vemos el firmamento con otros colores. Lo puedes ver ahí en la siguiente diapositiva. Lo puedes observar con otra tonalidad. Y Eliú le pregunta a Job, ¿tú extendiste el firmamento? Por supuesto que no. Es Dios y la grandeza y su poder de Dios que nos regala esa pintura. Y sabes, nosotros ante la grandeza de Dios deberíamos detenernos y considerar las maravillas de Dios en la naturaleza y en la Biblia, aprendiendo la grandeza de nuestro Dios. Detente y considera. Hermano, no hay nada más importante en nuestra vida que tomarnos el tiempo con toda concentración y abrir la palabra de Dios y detenernos y pasar tiempo conociendo las maravillas de Dios, conociendo la creación de Dios y conociendo al Dios de la creación. Pero para eso tú y yo necesitamos en nuestra agenda tan ocupada decidir, detenernos y con respeto y con tiempo considerar las maravillas de Dios. Cuarta decisión, del verso 19 al verso 23, observa. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar a la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad,
En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Verso 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas, a causa de la ignorancia, es la traducción literal de la palabra tinieblas. Hermano, tú y yo tenemos cierta cantidad de conocimiento, pero cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, cuando nosotros comparamos, cuando nosotros nos comparamos con Dios, hay un abismo entre nuestro conocimiento y el conocimiento y sabiduría de Dios. En verdad somos ignorantes. Tenemos muy pocas cosas y podemos explicar muy pocas cosas, a pesar de que estamos en la época del conocimiento. Hay muchas cosas que todavía no tenemos explicación de cómo funciona el universo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que creemos que sí sabemos. Y cuando tenemos que conducir nuestra vida, cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, somos lo suficientemente grandes, inteligentes y sabios para tomar decisiones. No necesitamos a Dios. No nos creemos ignorantes, porque en nuestra sociedad se nos ha enseñado que esas palabras deben sacarse de nuestro diccionario. Debemos tener pensamientos positivos y grandes acerca de nosotros. Pero la verdad es que cuando nos comparamos con Dios, estamos en la ignorancia, estamos en tinieblas. Y cuando nosotros de veras aceptamos nuestro desconocimiento, nuestra poca habilidad y conocimiento para tomar decisiones correctas, adecuadas en nuestra vida, es entonces cuando podemos acercarnos a su palabra y encontrar en la Biblia el conocimiento que necesitamos para dirigir nuestra vida de manera correcta y de una forma en que la glorifica a Dios. Necesitamos llegar a ese punto donde reconocemos que no sabemos todo, y donde somos ignorantes, y donde no tenemos todas las respuestas, y donde no tenemos toda la sabiduría, y no creer que ya tenemos experiencia, somos viejos y tenemos años y tenemos buen juicio, y yo sé cómo hacer las cosas, yo sé qué es lo mejor para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi cónyuge, para mi negocio, yo sé lo que es mejor. Hermano, no sabes lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu negocio, para ti. Dios sabe lo que es mejor. Y cuando acepto mi ignorancia al respecto, me pongo en una posición en la que me doy cuenta que necesito más de Dios, necesito más de su palabra, necesito leerla más, necesito meditarla más, necesito más sabiduría de Dios para que mi vida sea conducida de manera correcta. Acepta tu ignorancia, porque eso te pone en una posición, porque eso nos pone en una posición. Yo no sé, yo necesito el consejo de Dios, yo necesito su sabiduría, yo necesito los mandamientos de Dios en mi vida. Quinta decisión, verso 24. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. El versículo nos habla del temor a Dios y nos habla de que algo que no nos ayuda a vivir en el temor a Dios es el orgullo. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Sabes? Cuando nosotros levantamos nuestro orgullo, levantamos una barrera que nos impide
relacionarnos adecuadamente con Dios y la verdad es que con otros también. Cuando nosotros somos orgullosos, cuando nosotros creemos que somos dueños de la verdad, cuando nosotros vemos nuestros títulos y nuestra experiencia y nuestro conocimiento y nos apoyamos en nosotros, en lo que sabemos, ponemos una barrera en nuestra relación con Dios. Si hay orgullo en nuestra vida, tú no puedes temer a Dios. ¿Sabes? Un grupo de muchachos se acercó a una chica. La muchacha es cristiana, buena cristiana. Los amigos de este grupo le invitaron a una actividad. La chica sabía que esa actividad estaba en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y ella dijo a sus amigos, no. Sus amigos empezaron a burlarse. Y una de las burlas fue, ¿le tienes miedo a tus padres? Ella pensó por un momento en esa burla y respondió. Y la chica dijo, sí, les tengo miedo. Tengo miedo de hacer daño a mis padres. Y sabes, hemos perdido el miedo a Dios. Debemos volver a tener miedo. En la palabra temor hay un componente no solo de respeto reverencial a su grandeza y a su santidad, sino en la formación de la palabra temer, hay un componente de miedo. Tú y yo debemos tener miedo de hacer cosas que le ofenden a nuestro Padre. Eso es vivir en el temor de Dios. Es un tema mucho más amplio. La Biblia habla de que el temor a Dios es apartarnos del pecado, es reconocer su grandeza, es tener respeto reverencial a su grandeza, pero también es tener temor de que lo que decimos, de lo que hacemos, le ofenda a nuestro Padre Celestial. Vivimos los creyentes a veces tomando decisiones y haciendo cosas que le ofenden a nuestro Dios, y porque somos hijos de Dios y porque tenemos la salvación asegurada, podemos caer en pecado y luego pensar que solo por arrepentirnos ya la cosa se va a borrar. Vivir en el temor de Dios significa que voy a tener miedo de que mis palabras, de que mis acciones, de que las actividades en las que me envuelvo le ofendan a Dios. Me debe importar más que lo que piensa la gente, me debe importar lo que piensa Dios cuando voy a tomar esa decisión, cuando voy a involucrarme en esa actividad. Reconocer la grandeza de Dios es decidir vivir en el temor de Dios. No dejes que la grandeza de Dios sea simplemente un concepto. Sea algo que repetimos. Sí, yo creo en un Dios grande. Mi Dios es un Dios grande. Es más que palabras, es más que un concepto, es más que una verdad teológica. La grandeza de Dios debe afectar a mi vida. Y aquí hay 5 decisiones que tú y yo debemos tomar. Toma esa hoja, tome ese boletín, evaluemos nuestra vida y veamos el área o las áreas que nos hace falta tomar decisiones para reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida. Porque Dios espera que tú y yo respondamos tomando esas 5 decisiones. Respondamos adecuadamente a su grandeza. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras lo que nosotros debemos hacer. Ayúdanos a responder
adecuadamente a tu grandeza, Señor. Yo pido tu bendición. Ayúdanos a evaluar nuestra vida a la luz de estas 5 decisiones. Ayúdanos a decidir escuchar tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos a reconocer que eres tú el que está en control, no nosotros. Ayúdanos, Padre, a detenernos y con tiempo, con respeto, abrir tu palabra y considerar las maravillas de la creación y del Dios de la creación. Ayúdanos a reconocer que somos ignorantes, Señor, que necesitamos tu consejo, tu voz. Ayúdanos a darnos cuenta que las mejores decisiones que podemos tomar tienen que ver con lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vivir bajo el temor de tu persona, de tu presencia, teniendo miedo de ofenderte. Padre, ayúdanos a responder de manera correcta a tu grandeza. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, cerrado sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si es la primera vez con nosotros y quieres permitirnos orar, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, tú puedes levantar tu mano. Con eso me estás diciendo: pastor, yo vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias por lo que aprendemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocerte como nuestro Dios grande, como nuestro Dios incomparable. No hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a reconocerte a través de tomar estas 5 decisiones en nuestra vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios.
brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, Y las voces le cantan. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Amén.